Grateful Dead, Jefferson Airplane y Pink Floyd. Hay muchísimos más, está Jimi Hendrix, está Chananá. Había un viaje de grupos ahí, Santana nace de ahí, de ese festival. Es más, creo que Santana, no estoy seguro, estuvo en Monterrey antes. El Festival de Monterrey, ahí tú veías a todo el mundo cómo iba, tal. Y dice, en un principio el movimiento se generó en Estados Unidos para luego extenderse a Europa y a todo el mundo. El origen fue una reacción a las profundas alteraciones que había producido la Segunda Guerra Mundial en la sociedad y en la cultura. Además, la guerra de Vietnam, única que Estados Unidos ha perdido, yo creo que ha perdido él mismo, fue un impulso importante para el descontento generalizado. El conflicto de la guerra hizo pensar que la muerte de hombres era innecesaria, en especial si estos no tenían que defender a su país, sino que a uno que en ningún caso pensaba en ser rescatado, por lo que el descontento fue generalizado. Pero voy a una cosa bien importante, dice aquí, las clases medias y populares mejoraron notablemente en las condiciones de vida, el American Dream, ayudadas por la intervención del llamado estado de bienestar, que tenía en esta etapa una importancia preponderante. Además, el pleno empleo, el sistema de seguridad social y la transformación de algunos servicios que antes eran privados, sanidad, educación, transporte, en público, permitió también una notable mejora en la mayoría de los trabajadores. Ya voy, que todavía no he terminado. Estas mejoras económicas provocó en la sociedad en general un aletargamiento, un adormecimiento en cuanto a los reclamos y las luchas obreras. Y los jóvenes a partir de la década del 50 comenzaron a rechazar estas posiciones cómodas y burguesas. Pero hay algo más, esas condiciones que se crean en Estados Unidos de bienestar, ¿cómo es que le llaman? Estado de bienestar. ¿Por qué se originaron? ¿Porque Estados Unidos era muy trabajadora? No, porque ya había intervenido Estados Unidos en la mayoría de los países latinoamericanos para traerse sus recursos. Desde la época de Gómez, para que ustedes vean, cuando salió el petróleo aquí, ya Estados Unidos estaba metido aquí un gringo, que es el que le sopla el oído a Juan Vicente Gómez y sacan a Cipriano Castro. Es decir, ese estado de bienestar, no es que es un estado de bienestar provocado lógicamente, y había unas luchas obreras, y el pueblo norteamericano trabajaba, pero la materia prima, ¿de dónde venía? ¿De dónde? Venía del exterior. Vayan a ver el Cerro Bolívar cómo está. El Cerro Bolívar se lo llevaron todos ellos. La Orinoco Mining Company. O la Petroleum Corporation, Creole. ¿Se acuerdan de la Creole? La Creole tenía aquí un noticiero pagado por la Creole Petroleum Corporation, en donde estaba, creo que, Amado Pernía. Y tenían de comentarista a Rafael Poleo, comentarista político. ¿Quién? Cuando tumban al de Ecuador, ¿cómo se llamaba, gordo? No, el presidente Chávez lo mencionaba más de una vez, que un militar nacionalista, creo que fue en Perú, en Ecuador, uno de los dos. Alfaro, no. Bueno, no, Arben es de Guatemala. Bien, cuando tumban ahí, sale el señor Rafael Poleo diciendo, estas dictaduras hay que sacarlas, estas dictaduras comunistas. Comienza la época del macartismo que venía desde los años 50. A todo aquel que se rebelaba en Estados Unidos era acusado de comunista. Todo aquel era acusado de comunista. Luego viene la victoria de la Revolución Cubana, que se convierte en la bandera de dignidad en Latinoamérica. Comienza el bloqueo y comienza la acusación aquí a todo aquel que sea comunista, hay que exterminarlo. Casos de dictadura de Argentina, dictadura en Uruguay, dictadura de Stroessner en Paraguay. Aquí en Venezuela no necesitaron mucho. Disfrazaron una supuesta democracia con el pacto de punto fijo, la disfrazaron de democracia y hay 4.000 desaparecidos. ¿Por qué? Porque uno rechazaba de plano la explotación de minas, de petróleo, de minerales, con las nuevas tribus, por ejemplo, ahí en Guayana, que la disfrazaron de grupos religiosos que venían a adoctrinar,
a enseñarles Cristo a las tribus de Pemones. Y resulta que luego se descubrió que ahí lo que venían eran técnicos a saber dónde estaba el coltán, dónde estaban los diamantes, dónde estaban nuestros minerales preciosos, ahí en Guayana. Y Chávez todo eso lo desarmó. Córdoba, Universidad de Córdoba, año 2006. Ya vamos a entrar nos vamos hacia lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Nos vamos a ir a lo que está sucediendo en este momento. Córdoba, Argentina, año 2006. Hay un discurso del comandante Chávez y un discurso de Fidel. Pero ahí ellos advierten ya lo que hoy es un hecho real que está sucediendo, o por lo menos ya está asomando la punta del iceberg. La economía norteamericana está haciendo aguas. Y ya le vamos a explicar qué pasó con ese estado de bienestar del que hablaban en los años 60. Pero primero vamos a escuchar al comandante Chávez y luego al comandante Fidel en Córdoba en el año 2006. Es rapidito. Veamos, rueda. Quienes deben estar haciendo un verdadero plan, deberían estar haciendo un verdadero plan de transición, son los gringos precisamente. Ellos deberían estar haciendo un plan de transición. ¿Para qué? Para la época post-imperial, para que los Estados Unidos aprendan a vivir sin ser un imperio, porque este siglo se acaba el imperio norteamericano. Seguro que se acaba. No es para nada útil sobreestimar la fuerza del imperio, aun cuando tampoco debemos subestimarla. Pero el imperio norteamericano cada día se verá con mayores y más grandes dificultades para cumplir con su empeño de dominar este planeta. No podrán dominar este planeta, no podrán dominar a nuestros pueblos. Creo que el imperio norteamericano, lo creo de verdad, se acerca inexorablemente a aquella figura que dibujaba Mao Zedong cuando hablaba del imperio como un gigante o como un tigre de papel. El imperio norteamericano terminará siendo un tigre de papel, un gigante de papel, y nosotros estamos llamados a convertirnos en verdaderos tigres de acero para garantizar la independencia de nuestros pueblos. Y solo uniéndonos podemos lograrlo. Hegemonía o supervivencia. Es que debemos desmontar la hegemonía norteamericana para que pueda sobrevivir la vida en el planeta, la especie humana, y más allá los proyectos de liberación. Aquellos tenían una montaña de oro, reunieron todo el oro del mundo durante la guerra, exportando alimentos, exportando armas, exportando todo. Tuvieron dinero para el presupuesto de guerra. Fue una guerra por parte de Estados Unidos, dirigida entonces por Roosevelt, a quien siempre consideré un gran estadista, un estadista capitalista, pero inteligente, no era un imbécil de eso, cometiendo errores. Tenía además un hombre que era inválido, andaba en una silla de ruedas, una voz cálida. Sigue una política keynesiana. Había millones de desempleados, y siguiendo aquella política keynesiana que no pudo aplicarse después de la Segunda Guerra, logró sacar a Estados Unidos de la crisis, construyendo presas,
obras públicas de todo tipo, en fin, introduciendo dinero en los bolsillos de las personas para sacar al país de una crisis de superproducción, en que, como toda esa crisis del capitalismo de la cual no puede escapar, condujo esa vez a una situación catastrófica. Realmente, si este caballerito que está ahora ahí, y no quiero hablar mal de nadie, pues no quiero faltar a la decencia en esta ilustre reunión, si este caballerito fuera, se acaba el imperialismo más rápido de lo que preconizaba Hugo Chávez. Él hablaba que en este siglo se acababa. ¿Quiere que le diga la verdad? Que yo pensaba. Algunos dirán, eso debe ser una frase más para que se la lleve el bien. Yo no pensaba así. Yo pensaba que él estaba siendo demasiado generoso. Hablar de que el imperialismo se acaba en este siglo puede dar la idea de que va a tardar casi 100 años. El imperialismo no dura 100 años. El imperialismo no dura 80 años. El imperialismo no dura 70 ni 60. Y si ustedes quisieran ser muy generosos, podrían afirmar que el imperialismo no dura más de 50 años. Y puede ser que menos, y esto no es una corazonada, un blog, porque usted está haciendo alarde. Busquen las matemáticas, hagan los cálculos. Yo traté de explicar algunas cosas de las que estaban ocurriendo. Y en este momento el mundo está en una terrible crisis, como creo que realmente no hubo ninguna otra en la historia. Lack of management, something on its own. Situations developing without any plans on how to handle them, but rather just reacting to circumstances as they come. Yeah. The absolute embarrassment of the compromise that allowed the debt ceiling to rise in the U.S. Anyone who had any part in that arrangement should be embarrassed. It's becoming clear to the world that we react to circumstances in North America, in the U.S., without any plan whatsoever for what they might be. This is a slow train wreck. It's going to go on, in my opinion, right through 2015. This train wreck is circumstances creating decisions reactively. This train wreck is an out-of-control economic circumstance. This train wreck is exactly the same as if you and I spent everything we had, borrowed on our credit cards, and lost our job on a national basis. Credit is gone wild, and it's coming home to roost. But, you know, we're talking about the world's reserve currency here. Yes. So what you're suggesting is this is going to have a profound impact, not just in the United States, but everywhere? For exactly that reason. The reserve currency, the currency upon which other central banks have taken comfort, that reserve currency is broke. That reserve currency has debt that can't be controlled. That reserve currency is going to transmit its problems throughout the Western world. Our problem is not a problem of just the U.S. dollar. It's in the entire Western world. It's not simply what is Greece going to do today or tomorrow. It might be what is New York State going to do today and tomorrow. It's an entire Western world currency problem that is endemic because of the dollar, which transmitted the problems of debt, not simply from the U.S., but to the world. And they all went nuts on the derivatives. Greed. That's human nature, right? But human nature to the extreme. Además, Alemania no podrá pedir sus reservas de oro a Estados Unidos porque se acabaron. Así lo dijo el ex subsecretario del Tesoro estadounidense, Paul Craig Roberts. Agregó que el gobierno de Estados Unidos obligó a Alemania a desviar la información y que toda la reserva estadounidense, incluyendo el oro de otros países, se terminó en 2011. El ex funcionario, advirtió que se está controlando el precio del oro durante los periodos del mercado cuando el comercio es leve o no se realiza. Puntualizó que la peor parte de la catástrofe será si cae el interés hacia las monedas de papel y que los estadounidenses no podrán convertir su dinero en oro porque los chinos ya lo tienen todo. Ay, loco y viejo imperialismo, tienes tus días contados. Hagas lo que hagas.
Te lo prometemos desde aquí, desde las catacumbas de los pueblos, viejo y loco imperialismo. Tienes tus días contados. Cuando este siglo termine, cuando estas décadas que vienen sigan pasando, tú irás desapareciendo, viejo y loco imperio. Y prevalecerá al final, en este siglo, la voluntad soberana de los pueblos de la tierra. Vente, fíjate. Una noticia, esta semana. Ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos,